Buenos días, Dios les bendiga. Saluda a tu hermano que tienes al lado, atrás. Si puedes darle un abrazo, déselo. Y a la que está atrás. ¿Sabe que la iglesia es una iglesia de relación? Venimos a relacionarnos con nuestros hermanos. Vamos a darle un fuerte aplauso al Espíritu Santo. Y dile: eres bienvenido, Espíritu Santo. Sabe que la persona más importante en este lugar es el Espíritu Santo. Dale tu mejor aplauso. Dale tu mejor ofrenda. Él es grande y es poderoso y está aquí con nosotros. Gracias, Espíritu Santo. Ministranos, ayúdanos, bendícenos en esta mañana en el nombre de Jesús. Gracias, gracias por tu presencia. Amén y amén. En estos días oí algo que Luis Miguel, el artista, el cantante, subió a una tarima y empezó a mostrar los dientes, y por una hora, por esa bobada, por una hora lo aplaudieron. ¿Cuánto más el Espíritu Santo, que da vida y que da paz? Amén. Pero un aplauso al Espíritu Santo. ¡Wow! Así es, así es. Eso, dele la bienvenida en esta mañana. Dele la bienvenida al Espíritu Santo. Dele la bienvenida como se lo merece. Él es más importante que cualquier mortal, que cualquier persona. Él es lo más importante para ti, para mí y para la iglesia. Amén. Eres bienvenido, Espíritu Santo. Eres bienvenido a esta casa. En el nombre de Jesús. Gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Esta mañana voy a hablar del Espíritu Santo, porque es la persona más ignorada en la iglesia. Y vamos a ir a Juan 7, versículo 37 y 38. Recuerden que el miércoles tenemos una noche de oración, vigilia, a las 7 de la noche. Y el jueves, como es día de fiesta, no vamos a tener servicio, para que no venga el jueves a las 7, a los que vienen. Vamos a leer en Juan 7, versículo 37 y 38, y dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. ¿Quiénes van a recibir el Espíritu Santo? Los que creen en Dios. Amén. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces Jesús le dice a sus discípulos: váyanse a Jerusalén y me esperan allá. Y dice que todos salieron para allá con la expectativa de recibir la promesa. Hechos capítulo 2, versículo 1 dice: y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en lenguas según el Espíritu les daba que hablaran. De toda la Trinidad, el Espíritu Santo es el más ignorado en la iglesia y es el más importante para nosotros en estos tiempos. Todos dicen: yo creo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, y tienen bien claras las funciones del Padre, del Hijo que murió en la cruz del Calvario por nosotros. Pero ¿sabe qué? No nos preocupamos por saber cuál es la función que cumple el Espíritu Santo en la iglesia. La mayoría de la gente relaciona al Espíritu Santo como una paloma, y realmente vamos a mirar las características de una paloma. ¿Por qué el Espíritu Santo se relaciona? Tiene ese simbolismo. Dice que las palomas tienen gran sentido de la orientación.
Es una de las aves que más rápido vuela, alcanzando los 56 kilómetros. Tienen extremada agudeza visual, superior a la humana. Son utilizadas para el rescate de personas en alta mar. Son mensajeras, son tranquilas, son humildes, son sencillas. Usted la puede tomar, la puede coger y siempre está tranquilita por ahí andando alrededor suyo. Así mismo es el Espíritu Santo. Y sabe algo que dice aquí, que son utilizadas para el rescate de personas en alta mar. Usted sabe que Jesucristo murió en la cruz y el Espíritu Santo nos rescata del mundo. El mar tiene un significado en la Biblia y es el mundo en que vivimos. Y sabemos que el Espíritu Santo está rescatando las personas en el mundo. Y por eso es que vemos cómo se relaciona una paloma con el Espíritu Santo. ¿Usted sabía que usted no puede ser cristiano sin el Espíritu Santo? No puedes vivir una vida plena, victoriosa sin el Espíritu Santo. El Señor les dijo a sus discípulos en Hechos capítulo 1, versículo 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sabía usted que para ser testigos de Cristo, para testificar de Él, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo? Y dice, y después de recibir el Espíritu Santo, cuando ellos recibieron el Espíritu Santo, dice la Biblia que sus vidas fueron cambiadas significativamente. Una transformación en la vida de todos ellos. Ellos vivieron vidas de poder y sus vidas experimentaron cosas inexplicables a la vista humana solamente porque el Espíritu Santo estaba con ellos. Ellos no salieron a predicar hasta que vino el Espíritu Santo. Ellos no podían hacer milagros, señales y prodigios hasta que el Espíritu Santo no viniera sobre ellos. Soportaron pruebas muy difíciles, azotes, persecución. ¿Y sabe por qué? Porque el Espíritu Santo estaba con ellos. El objetivo principal de Satanás, escuche bien esto, es que la iglesia ignore al Espíritu Santo. Convencerlos de que el Espíritu Santo no es tan importante, que no, venga a la iglesia y ya, no hay que hacer nada más, que las lenguas no son importantes. ¿Para qué las hablan? ¿Para qué oran en lenguas? Inclusive he oído en este tiempo aún pastores evangelistas que dicen que ¿para qué orar por milagros si eso ya pasó? Entonces estamos viendo una cantidad de cosas que Satanás ha tratado de meterle a la gente en este tiempo. Porque la iglesia no fue la iglesia, o la iglesia no es la iglesia hasta que el Espíritu Santo venga sobre ti. Jesús le da ciertas instrucciones a sus discípulos y les dijo: yo no los voy a dejar huérfanos, yo me voy a ir, pero yo les voy a mandar ¿a quién? Al Consolador. Juan 14, 16 y 17 dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Cuánto va a estar el Espíritu Santo con usted? Hasta siempre. El Espíritu Santo de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y luego les dice que vayan a Jerusalén, que ya lo dijimos, que fueran allá a recibir el Espíritu Santo. Y ellos se quedaron allá hasta que llegó el Espíritu Santo. Ellos tenían una gran expectativa, como la debemos de tener nosotros. Cuando yo recibí a Jesucristo, yo entré en una expectativa. ¿Y qué sigue? ¿Qué más hay para mí? ¿Qué tienes más para mí, Dios? Yo tuve un encuentro con Dios sola. A mí nadie me llevó a recibir a Jesús. Yo misma lo recibí en mi casa. Y en mi casa tuve un encuentro con Dios. Y allí empecé a decirle: ¿y qué sigue? ¿Qué más hago? Y el Espíritu Santo, y Dios me bautizó con el Espíritu Santo en mi casa. Yo recibí el bautismo del Espíritu en mi propia casa.
Y desde ese día mi vida fue cambiada, fue transformada. Todo el mundo notó el cambio en mi vida. Mi forma de ser, mi forma de hablar, hasta de vestir, todo cambió en mi vida. Fue transformado. Y empecé una relación con Dios como nunca, apasionada por Él. Apasionada, y empecé a buscar una iglesia. Yo ni siquiera había ido a una iglesia. Y empecé a buscar una iglesia y me apasioné por servir en mi iglesia. Me apasioné por ir a la iglesia. Era una pasión desmedida en mí. Y empecé a apasionarme por las almas que se estaban perdiendo. Iba a los lugares más peligrosos de Medellín. Yo visité los lugares más peligrosos de esta ciudad predicando el evangelio. Y me amenazaban. Me pusieron revólver, me pusieron cuchillo, me pusieron de todo. A mí no me importaba, porque estaba llena del Espíritu Santo. Ese es el Espíritu Santo. Él trae un cambio, una transformación al corazón de nosotros y nos apasiona por lo que nos debemos apasionar. Ustedes ven los que son apasionados por el fútbol. Eso gritan, le cuentan a todo el día hablan de eso. El televisor está prendido viendo todo el día fútbol. Tienen afiches, tienen revistas. Todo el mundo sabe a qué partido pertenece, porque lo gritan a los cuatro vientos. La gente sabe a qué partido tú perteneces. ¿Estás apasionado por Cristo? ¿Estás apasionado por buscar a las almas? ¿Estás apasionado por gritar a los cuatro vientos que Cristo salva, que Cristo sana y que viene pronto? ¿Estás apasionado por ese Cristo de la gloria para decirle a la gente que te cambió tu vida, que te la transformó, que te dio paz, que te dio gozo, que provee para tu vida y que te da paz todos los días de tu vida y te ayuda a caminar en victoria y en triunfo? ¿O nadie sabe que eres cristiano? ¿Sabe que hay un poco de cristianos anónimos? En sus empresas no saben que son cristianos. Gente que trabaja en casas y nunca saben que son cristianos. Porque eso lo produce el Espíritu Santo en nosotros. Es cuando el Espíritu Santo viene a mi vida que yo me apasiono por Él y que no me importa hablarle a todo el mundo de Cristo, que no me importa ir donde sea a decirles que Cristo vive, y proclamo a los cuatro vientos mi salvación, mi liberación, mi restauración, los milagros que Dios ha hecho conmigo. Ese es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Él no es un show. Él no es risa, no es que me caiga al suelo. Mire, yo he visto mucha gente caerse al suelo y se paran llenas de odio, de resentimiento, una vida igual en su casa. Se portan mal con su esposo, con su esposa, con los hijos, con los vecinos, no tienen comunión, los odian. El Espíritu Santo no es una emoción. El Espíritu Santo es vida y transformación. Diga amén. Ese es el Espíritu Santo. Yo recuerdo una persona que la veía caerse cada rato y se paraba de ahí igual, arrogante, orgullosa, pretenciosa, grosera, altanera. Y yo decía, ¿pero qué es esto? Si verdaderamente yo caigo bajo la unción del Espíritu, mi vida es cambiada y es transformada. Siempre estamos buscando emociones nuevas, shows. Hay una cantidad de gente ungida que no la pueden tocar. Si la tocan, pierden la unción. Pero Jesús estaba entre las multitudes. Jesús amaba a la gente, Jesús sanaba a la gente, Jesús la liberaba, Jesús les daba de comer, Jesús cuidaba de ellos, los abrazaba, los consentía, amaba a los niños. ¿Sabe cómo sabe usted de una persona llena del Espíritu Santo? Los niños la aman. Y dice la Biblia que cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos, empezaron a hablar en lenguas que el Espíritu Santo les daba, que hablaron en arameo, hablaban en griego, en diferentes idiomas.
demostrándoles que había un propósito y que Dios, donde quiera que ellos iban a ir, iban a fluir las lenguas, los idiomas en ellos. Sabe que el Espíritu Santo es tremendo. Él nos ama y Él puede hacer cosas grandes con tu vida en un minuto, en un instante. En esta mañana puede hacer cosas grandes con tu vida ahí donde estás. Puede hacer un milagro ahí donde estás. Y yo sé y estoy segura que no vas a salir igual en esta mañana. Amén. Pedro se convierte, un hombre tímido, se convierte en el mejor evangelista y da tremendo mensaje de exhortación, de arrepentimiento, y se convierte en 3,000 personas en ese mensaje, y 3,000 personas son bautizadas, y dice que perseveraban en la doctrina con los apóstoles y empiezan a ver maravillas y milagros. Ellos se transforman en tremendos héroes. ¿Cuántos héroes hay en este lugar? Muy poquitos. Oiga, usted no está convencido. ¿El Espíritu Santo está o no está? ¿Cuántos héroes hay en este lugar? Lo que Jesús no hizo en forma externa, lo hace internamente en ellos, y les da una ventaja sobrenatural para poder vivir la vida abundante que ellos viven. Y esa es la ventaja que el Espíritu Santo quiere darnos. Porque le voy a decir algo, el Espíritu Santo en nosotros marca la diferencia. Sin usted hablar, la gente sabe que usted es cristiana. Sus actitudes, su mirada, su cara, todo su ser refleja el fruto del Espíritu Santo. Nosotros somos el reflejo de Él, porque la diferencia tiene que ser notable. Donde quiera que vayamos, debe haber un testimonio de vida que testifique que nuestras vidas fueron cambiadas y transformadas. Ya el pecado que practicábamos no va más con nosotros. Pablo, un asesino que perseguía a los cristianos, que consentía la muerte de ellos, se convierte en un héroe, en un hombre de Dios. Le cambió su vida, su visión, su propósito. Y no solamente cambió su vida, le cambió la vida de muchos. Y nosotros estamos aquí para cambiar la vida de muchos aquí en Medellín. Amén. Nosotros estamos aquí para cambiar la vida de nuestra familia. ¿Cómo está mi esposo? ¿Cómo está mi esposa? ¿Cómo están mis hijos? ¿Cómo está la familia que me rodea? Ellos ven a Jesús en ti. Porque yo me acuerdo que yo me convertí y fui a visitar a mi suegro ese diciembre. Yo me convertí en junio, me bauticé en diciembre y bajé a visitarlo. Ellos tenían una finca en el Bajo Cauca. Y siempre que yo llegaba allí, yo prendía la fiesta. Yo era muy alegre. Y para él fue un shock terrible cuando él me vio que mi vida había cambiado. Y cuando yo llego, él me dice: ¿a usted qué le pasó? Usted ya no es la misma. Y le dije: no, ya no soy la misma. Jesucristo cambió mi vida. Porque llegaba allí, ahí mismo prendíamos la fiesta, aguardiente, todo lo que hay en una fiesta, y era la alegría de mi suegro y de la finca. Y cuando yo llegué cambiada, transformada. Ya no era esa borracha, ya no era esa parrandera, ya mi vida había cambiado, ya no me provocaba eso. ¿Y sabe qué pasó con mi suegro? Lloró. Porque ya no tenía compañera para fiestas. Pero le dije: algo más lindo te puedo entregar. Es el amor de Jesús que cambia y transforma las vidas. Y transformó mi vida. Y mi suegra, mi cuñada se convierten a Cristo. Porque donde hay vida está el Espíritu de Dios. Amén. Y eso pasó con los discípulos. Eran hombres llenos del Espíritu Santo. Eran hombres que vivían para Dios.
tenían una buena relación con Dios, pasaban días de ayuno, de oración, salían a predicar la palabra, ganaban almas para Cristo, hacían milagros, señales, prodigios, caminaban en el Espíritu. Y esa es la iglesia que se está levantando en ese tiempo, y esa es la iglesia que se va a levantar en CCI, amén. Somos la iglesia de Cristo y somos la iglesia del Espíritu, amén. Y dice la Biblia que cierto día una muchacha que tenía un espíritu de adivinación mortificaba a Pablo y a Silas, andaba detrás de ellos gritándoles, y dice que él se devolvió y mandó que ese espíritu saliera de la muchacha, y la muchacha quedó libre. Y como sus amos ganaban mucho dinero con el espíritu de adivinación de ella, lo llevaron a la cárcel. Y dice que lo pusieron en un lugar seguro, le pusieron cadenas en los pies, los encerraron en un calabozo. En ese tiempo las cárceles eran terribles. Y allí estaban Pablo y Silas, y dice que a la medianoche empezaron a orar y a adorar a Dios. Y hubo un gran terremoto, se abrieron las puertas y las cadenas cayeron y fueron libres. Cuando nosotros adoramos a Dios, algo sucede, suceden cosas maravillosas. Amén. Ellos fueron libres. Pero Pablo era un hombre radical que se enardecía viendo la idolatría y el pecado de su pueblo. Pablo empezó a depender del Espíritu Santo toda su vida y solo vivió para predicar, para enseñar, para ganar almas y ayudarlas como Jesús. Y sabes que tú y yo tenemos que enseñarle a la gente la palabra, predicarle a la gente. Tenemos que sanarla, liberarla y restaurarla, porque eso fue lo que hizo Jesús y esa es la herencia que nosotros tenemos como hijos, amén. Y eso lo hicieron ellos, dice en Hechos capítulo 19, versículo 11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Y todos los que practicaban la brujería, el ocultismo, la magia, se convertían, se arrepentían y traían todos los libros y los objetos que usaban para la brujería. Y dice la Biblia que los quemaban. Y en Hechos 19:20 dice, y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Si el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, no podemos seguir iguales. Dígale a su hermano, no puede seguir iguales. No podemos ser los mismos. Esto no debería de ser así. La palabra no debería de ser así, la dijo Santiago en cierto momento. Santiago dice, ¿puede acaso una misma fuente echar agua dulce y agua salada? Y él dice, esto no debería de ser así. ¿Cómo es posible que un cristiano hable mal de un cristiano? ¿Cómo es posible que nosotros juzguemos a la gente? ¿Cómo es posible que la gente se levante contra una iglesia? Se levante contra los pastores, contra los líderes. ¿Cómo es posible que nosotros denigremos la iglesia? Eso no debe de ser así. A veces estamos juzgando cuando la Biblia dice que si un hermano cae, le tendamos la mano y lo levantemos. Ese es el amor de Jesús. Y eso es lo que hace Dios todos los días con nosotros. Porque nosotros no somos ninguna perita dulce, nosotros le fallamos a Dios o no. Y de allí nos levanta el Señor, nos recoge y nos perdona. Y lo más lindo es que se olvida de nuestro pecado. Estaba oyendo un testimonio muy lindo esta semana de un evangelista, un hombre de Dios. Él fue a un lugar y le regalaron un anillo de oro muy lindo con un diamante muy costoso. Y en esos días lo invitaron a predicar a México, a una iglesia. Y cuando él está predicando, se para en la puerta un indigente sucio, dice que tenía hasta gusanos en la barba, demasiado drogado, borracho.
y se para allá al frente a mirarlo, y cuando lo está mirando el Espíritu Santo le habla y le dice: quítate el anillo y se lo pones a ese hombre. Y él dice: Dios, y ese anillo tan costoso, y ese señor, ¿qué va a apreciar eso? ¿Cómo así que le ponga el anillo a ese hombre? No, esto es algo que yo me estoy imaginando. Y de pronto el Espíritu Santo vuelve y le habla y le dice: ponle el anillo a ese hombre. Y él está dudando si sí o si no, cuando de pronto empieza a avanzar el hombre por la iglesia. Y dice que todo el mundo se puso de pie y empezó a aplaudir. Y él decía: pero ¿por qué le aplauden al indigente? ¿Por qué cuando este hombre entra se levanta toda esta iglesia? Y cuando el hombre llega, le estira la mano y él se quita el anillo y se lo pone, y el hombre cae al suelo. Y cuando cae al suelo, uno de los pastores invitados se paró, lo abrazó, lo besaba, lloraba, y todos los pastores empezaron a llorar. Y cuando él termina de predicar, el hombre queda ahí extendido todo el tiempo y empieza a llorar y levanta las manos y empieza a adorar a Dios. Y cuando termina el culto, él dice: ¿qué pasa con este hombre? Y le dice el pastor: el pastor que lo abrazó y lo besó es su padre. Él fue un ministro de adoración, de alabanza con los jóvenes. Él llenaba estadios, llenaba iglesias, un hombre lleno del Espíritu Santo. Pero se metió con una persona que lo hizo caer y le hizo brujería y lo arrastró al pecado y a la droga. Y de pronto el hombre se para y dice: quiero cambiarme, quiero quitarme todo esto. Dice el Espíritu Santo: me consolaba mientras estaba ahí, me decía: mi bebé, mi amado, cuánto te amo. Y dice que empezó a sentir un abrazo del Espíritu. Cuando el Espíritu Santo le decía: yo ya te perdoné, levántate y perdónate tú mismo. ¿Por qué, hermanos? Porque a veces nosotros le pedimos perdón a Dios, pero no nos perdonamos nosotros mismos. Y el Espíritu Santo quiere que nos perdonemos en esta mañana. Aquí hay personas que han dejado de orar, de leer la Biblia, que han dejado de hablarle a la gente, que han dejado de hacer muchas cosas para Dios, porque un día cayeron en pecado o porque quizás están practicándolo. Pero yo quiero decirte en esta mañana: el Espíritu de Dios nos perdona, nos lava con su sangre, nos limpia, nos restaura, y Él está aquí para hacerlo contigo. Pero tú te tienes que perdonar tú mismo, porque en el momento que tú le pides perdón a Dios, Él se olvida del pecado que tú cometiste. Démosle un aplauso al Señor. Y Santiago dice: esto no debía de ser así. Nosotros no tenemos por qué juzgar, por qué condenar, por qué maltratar a la gente, por qué hacer tantas cosas. ¿Sabe cuál es el peor soldado? El que mata a sus propios soldados. ¿Cómo creer que el Espíritu Santo obra en esto? Eso no debería de ser así. A veces no hay diferencia entre el cristiano y el impío. A veces hablamos con odio, con resentimiento, con arrogancia, con envidia. Y esto no debería de ser así. Romanos capítulo 8, versículos 9 y 10 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Qué dice Pablo en los Romanos? Dice: si usted vive en la carne, dice, no hay opción: o estás lleno del Espíritu Santo o eres un carnal. ¿En qué grupo estamos? Porque necesitamos caminar con el Espíritu Santo y permitir que Él sea nuestro amigo inseparable. Usted no sabe lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas diariamente, cómo nos habla, cómo nos ministra, cómo está ahí pendiente de todo. Si vas a pecar, te dice:
para, no lo hagas. Él trae el temor de Dios a nuestros corazones. Él trae la revelación de la palabra a nuestras vidas. Él nos revela la cruz, nos revela a Jesucristo. Si tú no entiendes muchas cosas del evangelio, pídele al Espíritu Santo que te la revele, porque Él nos guía a toda verdad. Amén. Él transforma nuestras vidas. Él hace de nosotros una nueva criatura en Cristo. Sin el Espíritu Santo no hay cambio. Es imposible. No podemos cambiar solos. Usted no puede cambiar si no busca la presencia del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo en usted que lo cambia y que lo transforma todos los días de su vida. ¿Sabe que es muy peligroso? Dios está regalándonos muchas cosas a través de su palabra y a través del Espíritu Santo. Lo primero que el Espíritu Santo hace en nosotros es que nos regenera, nos cambia, nos transforma la vida. Entonces ya nosotros no andamos en la carne, sino en el Espíritu. Nosotros venimos de un mundo donde hay envidia, corrupción, homicidio, mentira, borracheras, orgías, pleitos, iras, contiendas, fornicación, adulterio, contiendas, una cantidad de cosas que nos impiden ser herederos del reino de Dios. Dice la Biblia que los que practican todas estas cosas no heredan el reino de Dios. Y el Espíritu Santo empieza en nosotros, ¿qué? Una regeneración, diga regeneración. Estableces el fruto del Espíritu Santo en nosotros, pone el carácter de Cristo en nosotros, y por eso Pablo dijo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Es amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y sobre todo nos lleva a ¿qué? A heredar el reino de Dios. Nos cambia la vida totalmente y nos dice: ahora ustedes son míos. Ustedes ya crucificaron la carne con sus pasiones y deseos, y ahora son míos. Ahora van a servirme en espíritu y van a caminar en el Espíritu. ¿Sabe que el Espíritu Santo nos capacita para el ministerio, para los negocios? Nos enseña a hacer cosas, diseños, trabajos. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo nos capacita para servir en la iglesia, para servirle a la gente, porque a eso nos llamó Dios, a que nos amemos los unos a los otros, a que nos sirvamos los unos a los otros. Recuerdo en un viaje que hice donde la hermana de mi nuera en California, y ella me dijo: parece que no me van a renovar el contrato porque me están pidiendo, ella es diseñadora textil, algo así. Ella tiene una carrera que trabaja con diseño textil, y no me van a renovar el contrato porque ya no sacó nuevos diseños. Yo no sé qué me está pasando, y le dije: ¿sabes qué? No te preocupes, vamos a ayunar y ahora 3 días y el Espíritu Santo te va a dar nuevos diseños. Y ayunamos y oramos, y el Espíritu Santo le dio unos diseños que gustaron tanto que hasta el día de hoy ella está trabajando con ellos. Amén. Vemos cómo el Espíritu Santo capacitaba a esos hombres de Dios para trabajar en madera, en hierro, en piedras preciosas, en todo lo que tenía que ver con el templo. Entonces el Espíritu Santo nos capacita para varias tareas. Por eso, cuando tú tengas problemas con algo, no te desesperes, no te llenes de ira, de enojo, sino que pon un pare y dile: Espíritu Santo, ayúdame. Inclusive el Espíritu Santo, cuando se nos pierde algo y le decimos: Espíritu Santo, yo no me acuerdo dónde metí esto, el Espíritu Santo te lleva derechito donde está. No sé si te ha pasado, pero el Espíritu Santo nos guía en todo. Él es real, Él es una persona, y Él nos da el fruto del Espíritu Santo. Es la vida de Cristo en nosotros, es su reino en nosotros, y es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre,
y templanza. Ese es el fruto del Espíritu Santo. Pero también nos tiene un regalo que lo tiene para toda la iglesia, para cada uno de nosotros, que nos abrirán puertas, que nos bendecirán, que Dios hará cosas grandes a través de ellos, y son los dones del Espíritu Santo. Y los dones del Espíritu Santo son ¿para qué? Para nuestro provecho. Diga, para mi provecho. ¿Sabe que el Espíritu Santo a través de los dones me ha abierto puertas de economía? Me ha abierto puertas tremendas, y a través de los dones del Espíritu nosotros estamos en la televisión por 10 años. Amén. A ver, no se me duerman. Dígale al hermano que está al lado, no se duerma. Vamos a ir a leer a 1 Corintios 12, 7 y 8. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho. ¿Para qué? Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, y a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, y a otro diferentes géneros de lengua, y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno, el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Los dones del Espíritu Santo son 9, repartidos en 3 grupos. Dones de revelación, que es la palabra de sabiduría, es una palabra de consejo, es una palabra rema, es algo que cuando tú vienes a pedir un consejo o hablas con una persona, Él te da una palabra que trae la solución a tu vida. Esa es la palabra de sabiduría. Palabra de ciencia, Dios te revela el pasado, el presente de una persona o de diferentes cosas. Allí hay como cuando Jesús le dice a la samaritana: 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Ese es un don de ciencia. Y discernimiento de espíritus, que es cuando Dios nos muestra quién es la persona, nos describe las personas que están alrededor nuestro, cosas que van a suceder, y Él nos describe todo eso también con revelación. Los dones, segundo, los dones de poder, que son fe, milagros y sanidad. Cuando el Espíritu Santo, cuando nosotros recibimos a Jesús, viene una porción de fe a nuestras vidas que va aumentando, pero el don de fe es algo más grande. El don de fe es para ver milagros sobrenaturales. Por ejemplo, milagros creativos, cuando hay una pierna más larga que otra y se llegan al mismo punto, cuando falta un órgano en alguien y Dios lo crea, cuando hay un cáncer, un SIDA, enfermedades terminales que solamente Dios las puede sanar. Y ocurren también milagros creativos, milagros financieros, milagros, diferentes milagros. Y las sanidades son aquellas cuando uno ora por una persona que tiene dolor de cabeza, que tiene dolor de estómago o así, que no necesita mucho, sino que el Espíritu Santo lo hace. Tercero, dones de inspiración, profecía, género de lenguas, interpretación. Cuando alguien habla en lenguas en la iglesia, tiene que haber alguien que las interprete. Amén. Todo esto tiene un orden y es el mismo Espíritu que lo hace. Pero hay una cosa que es supremamente grave: los dones sin el fruto. Hay gente que Dios les ha dado los dones del Espíritu, que por su fe ocurren cosas sobrenaturales, pero que no están viviendo una vida que agrada a Dios. Y el fruto del Espíritu tiene que ir con el don con los dones del Espíritu Santo. Hay gente que en pecado ora por otra y ocurren milagros, pero eso es delicado delante de Dios. Hay
gente que tiene dones del Espíritu y son rebeldes, son orgullosos, son pretenciosos, no se someten a nadie. Todo el día están peleando en su casa, haciendo cosas indebidas, engañan, roban, hacen una cantidad de cosas y Dios las usa, porque Dios respalda su palabra. Pero en Mateo 7, 22, 23 Dios nos da una respuesta a esto y dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Para Dios es más importante el fruto del Espíritu, que cuando el Señor te llame, tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Eso es lo más importante, porque el milagro más grande que Dios ha hecho en un hombre y en una mujer es la salvación. Amén. Entonces la palabra es clara y Pablo nos dice: no hay opción, o eres lleno del Espíritu Santo o eres un hombre o una mujer carnal. ¿Dónde está tu pasión? ¿En Cristo? Y termino con esto. Voy a hacerte unas preguntas. ¿Cuándo fue la última vez que el Espíritu Santo te habló? Porque debemos volver al primer amor. ¿Recuerdas el momento en que dijiste: yo no lo hubiera hecho si no hubiera sido por el Espíritu Santo que puso eso en mí? ¿Cuándo fue la última vez que lloraste en la presencia del Espíritu Santo? Que sentías ese fluir de Dios en tu vida y te apasionabas por su presencia. ¿Cuándo fue la última vez que le hablaste a alguien de Jesús con pasión, llena del Espíritu Santo o lleno del Espíritu Santo? ¿Cuándo fue la última vez que tuviste una experiencia con Él? Yo te hago esa pregunta y te la dejo en el corazón. ¿Cuándo fue la última vez que dijiste: el Espíritu Santo está en mi vida y está obrando en mí? Porque ha venido un cambio y una transformación. Ya lo que hacía antes ya no lo hago, sino que ahora hago lo que Jesús quiere que yo haga. ¿Cuándo fue tu última vez de ese encuentro glorioso con Él? Pongámonos de pie. Levanta tus manos y adóralo. Necesito a ti, yo te necesito. Solo a ti, Señor, necesito a ti. Con brazos de amor me guiarás, mi esperanza en ti está. Deseo amarte, siempre buscarte, eres mi todo, Dios. Con brazos de amor perdóname por haberte ignorado. Perdóname por desconocer tu presencia. Perdóname, Espíritu Santo, porque un día empecé a ignorarte
y empecé a rechazarte y a volver a mis viejas andanzas. Pero hoy vengo delante de ti, Espíritu Santo, a que me vuelvas a ti, a que me unges. Úngeme, Espíritu Santo, ministra mi vida. Dile en esta mañana al Espíritu Santo, cámbiame, transfórmame. Yo necesito que tú obres en mi vida y traigas un cambio, una transformación a mi vida. Yo necesito conocerte. Yo necesito caminar contigo. Yo necesito apasionarme por Jesús. Yo necesito ganar almas para Cristo, ganar a mi propia familia, Señor. Yo necesito un espíritu de oración y de gracia en mi vida. Yo necesito esa pasión que he perdido. Devuélveme el gozo de la salvación. Vuélveme al primer amor, a esos tiempos cuando me gozaba contigo, cuando anhelaba tus atrios y deseaba ver las almas salvándose. Vuélveme al primer amor, Señor. Vuélveme a ti en esta mañana. Derrama tu Espíritu Santo sobre mi vida y sobre mi casa. Guíame a toda verdad. Quiero ver milagros, señales, prodigios. Quiero ver matrimonios restaurados. Quiero ayudar a mi familia. Quiero bendecir esta ciudad. Quiero bendecir a mis compañeros de trabajo, a mis vecinos. Quiero compartirles tu gloria y tu poder. Espíritu Santo, lléname de ti y haz de mí una vida diferente, una vida que te agrade, una vida que te bendiga. Que todo mi ser se apasione por ti, Señor, y que tú seas mi todo, mi Señor, mi Rey, mi Salvador, todo para mí. Ven, Espíritu Santo, llámalo en esta mañana. Cierra tus ojos y llámalo y dile: ven, Espíritu Santo, a mi vida. Ven a mi vida en esta mañana. Sáname, restáurame, para yo ir a restaurar a otros. Cámbiame, transfórmame, ayúdame, bendíceme. Espíritu Santo, guíame a toda verdad. Ayúdame a leer tu palabra, a apasionarme por tu palabra, a estar en tu presencia, Señor. Ayúdame a ser como tú quieres que yo sea. Gracias, Espíritu Santo. Con brazos de amor me guiarás. Mi esperanza en ti está. Deseo amarte, siempre buscarte. Eres mi todo, Dios. Con brazos de amor me guiarás. Mi esperanza en ti está. Deseo amarte. Eres mi todo, Dios. Con brazos de amor me guiarás. Mi esperanza en ti está. Deseo amarte. Eres mi todo, Dios. Deseo amarte, siempre buscarte. Eres mi todo, Dios. Señor, te doy gracias por la iglesia. Bendícela, Señor, y llénala de tu Espíritu Santo. Derrama tu gloria sobre ellos y que ellos puedan recibir lo que tú tienes para ellos y puedan ser guiados, instruidos por tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias, Señor. Amén y amén. Brazos de amor Denle un aplauso me fuerte, guiarás. Señor. Mi esperanza en ti está. Deseo amarte, siempre buscarte. Eres mi Voy a pedirle el favor, por favor, las personas que nos visitan por primera vez, queremos hacer una oración con usted y con toda la iglesia. Son bienvenidos y te aconsejo que compres una Biblia, que empieces a leerla
que empieces a hablar con el Espíritu Santo y a congregarte con nosotros. En el primer piso, en el lobby, te tenemos un obsequio para que no te vayas a la carrera. Vamos a orar toda la iglesia con ellos. Dígale: Señor Jesús, en esta mañana vengo a ti a pedirte perdón por mis pecados. Lávame con tu sangre, cambia mi corazón, transforma mi vida, lléname del Espíritu Santo y ven a vivir a mi corazón. Te recibo como Señor y Salvador, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga. Feliz semana. Brazos de amor me guiarán, mi esperanza en ti está. Deseo amarte, por siempre buscarte.